Dragon Ball Daima ya está aquí. Solo falta poco más de un mes para su salida porque sí, ya conocemos la fecha de salida del primer capítulo, el 11 de octubre. Y efectivamente, es lo que estás pensando seguramente, el mismo día que el Sparking Zero. Aprovecho que he nombrado el juego para recordaros que he empezado a colaborar con Instant Gaming, una tienda de videojuegos digitales donde podéis pillar el Sparking Zero hasta con un rico 25% de descuento y así ahorraros unas perrillas. Os dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Ahora, ¿qué podemos esperar de Dragon Ball Daima? Y lo más importante, ¿qué espero personalmente de esta serie que promete ser diferente a todo lo que hemos visto antes? En este vídeo voy a intentar cubrir todo lo que necesitas saber, desde la fecha y hora de lanzamiento del primer episodio, hasta mis expectativas y teorías sobre lo que podríamos ver en este nuevo y emocionante capítulo del universo de Dragon Ball. Así que agárrate y vamos a sumergirnos en todo lo que viene con Dragon Ball Daima. Empecemos con la información más nueva que tenemos, tema, fecha de estreno y horario. Como he dicho al principio del vídeo, Dragon Ball Daima se estrenará en Japón el 11 de octubre a las 12 menos 20 de la noche en el canal Fuji TV, que viene siendo a las 5 menos 20 en España, porque en Japón son 7 horas más que en España. Este primer capítulo será especial porque durará 10 minutos adicionales respecto a los siguientes capítulos. Lo que todavía no se sabe es si este horario que os he comentado será para todos los capítulos o será solamente para este primer capítulo. No han confirmado nada. Tampoco se ha confirmado si se emitirá fuera de Japón el mismo día o ni siquiera si se emitirá fuera pronto. Lo mismo con el doblaje, tanto latino como castellano. Todavía no se sabe nada. Pero lo que sí podemos llegar a saber es que esto va a traer cambios a cómo conocemos todo. Uno de los cambios más intrigantes que vienen con Dragon Ball Daima va a ser el nuevo horario nocturno y con ello una menor censura seguramente. Y esto podría ser un verdadero punto de inflexión para la franquicia. Para entender por qué esto es tan importante, primero necesitamos hablar un poco sobre cómo ha funcionado la censura en las anteriores series de Dragon Ball, sobre todo con Dragon Ball Super, que fue una serie que, aunque tuvo su momento de intensidad y emoción, estuvieron bastante limitadas en términos de lo gráfico que podían ser. Esto se debía principalmente a su horario de transmisión. Al emitirse en horarios diurnos o familiares, tenían que asegurarse de que el contenido fuera apto para audiencias para jóvenes. Por eso, a menudo veíamos sangre que era coloreada de manera diferente o muy limitada, o escenas de violencia suavizadas para cumplir con los estándares de transmisión. Es decir, le faltaba esencia. Alguien dijo esencia. Pero Dragon Ball Daima puede cambiar las reglas del juego. Con su nuevo horario nocturno, la serie tiene la libertad de explorar un territorio mucho más maduro y sin restricciones. Esto significa que podríamos ver un nivel de violencia y contenido gráfico que nunca antes habíamos visto en Dragon Ball, al menos en comparación con todo lo último. Peleas más intensas, heridas más realistas e incluso momentos de tensión emocional que podrían resonar más profundamente con una audiencia más madura, a pesar de que a simple vista ahora mismo Dragon Ball Daima parezca más infantil. ¿Qué significa esto en términos de contenido? Imaginad peleas en las que realmente se sienta el impacto de cada golpe, donde los personajes no solo sufren cortes superficiales, sino que enfrentan lesiones graves que afectan a su capacidad para luchar. Esto no solo aumentaría el drama y la tensión de cada batalla, sino que también podría añadir una capa de realismo que nunca antes habíamos visto. Pensemos en series como Ataque a los Titanes o Kimetsu no Yaiba, que han tenido éxito al integrar violencia gráfica en sus historias para crear un impacto emocional más fuerte en los espectadores. Dragon Ball Daima podría estar buscando lograr algo similar. Y no solo estamos hablando de la violencia. Este nuevo enfoque también podría abrir la puerta para explorar temas más oscuros y complejos que antes. ¿Y si esta trama de demonios la aprovechan para adentrarse en los dilemas morales de los personajes? Por ejemplo, podríamos ver a Goku o Vegeta enfrentándose a decisiones difíciles donde las líneas entre el bien y el mal no están tan claras. ¿Qué pasa si por primera vez un personaje principal tiene que enfrentarse a las consecuencias reales de sus acciones, más allá de simplemente salvar el día? Pensemos en Vegeta, por ejemplo. Con su pasado como príncipe de los Saiyans y su redención a lo largo de la serie, podría ser un personaje perfecto para explorar temas más adultos como la culpa, la redención y la lucha interna. ¿Y Gohan? Muchos fans han estado esperando que Gohan tenga un papel más maduro. Con menos censura, podríamos ver un Gohan que finalmente se enfrenta a su potencial, sin restricciones, y en una batalla que no solo es física, sino también mental y emocional, más allá de lo visto en Dragon Ball Super Hero. Además, este nuevo horario nos podría permitir ver una mayor diversidad de temas narrativos. Dragon Ball siempre ha sido una serie que se centra en la superación personal y las batallas épicas, pero ¿qué pasa si Daima decide explorar temas de política, traición
o incluso los efectos colaterales de la destrucción causada por las batallas entre dioses y seres superpoderosos. ¿Qué pasa con los planetas que quedan devastados, las civilizaciones que se ven afectadas y los personajes secundarios que deben enfrentar las consecuencias de estos conflictos titánicos? Tal vez los supuestos demonios a los que deben enfrentarse los guerreros Z aparezcan por alguno de estos motivos. Otro punto interesante es que el nuevo horario nocturno podría permitir un enfoque más profundo en el desarrollo de personajes secundarios. Personajes como Piccolo, que siempre han tenido un trasfondo más serio y oscuro, podrían tener la oportunidad de brillar más. Podríamos ver un Piccolo que explora su identidad más allá del guerrero Z que conocemos actualmente. Tal vez incluso enfrentándose a su propio lado oscuro, relacionándolo perfectamente con los demonios. Quién sabe si conocemos algo más sobre el clan demoníaco, e incluso que aquí se llegue a explicar algo de la transformación de Gohan Bestia. Y por último, el enfoque visual. Con menos restricciones, la animación podría volverse mucho más impresionante. Imaginad secuencias de combate más crudas y realistas, con una coreografía que no se limita a los golpes y explosiones estándar, sino que explora técnicas de lucha más variadas y brutales. Podríamos ver técnicas de combate cuerpo a cuerpo mucho más intensas, con una animación que haga justicia de verdad a la verdadera brutalidad de una pelea entre guerreros superpoderosos. En conclusión, que me estoy enrollando, el nuevo horario nocturno de Dragon Ball Daima es una oportunidad de oro para que la serie evolucione y se reinvente, ofreciendo algo completamente nuevo y emocionante tanto para los fans de siempre como para aquellos que buscan una experiencia de anime más madura. La posibilidad de menos censura no solo significa más violencia o sangre, sino una narrativa más rica y personajes más complejos. Y ahora, entremos en el terreno de las expectativas y teorías. Seamos honestos, ¿quién no tiene grandes esperanzas para Dragon Ball Daima a día de hoy? Yo al principio, cuando lo vi por primera vez, sí que me defraudó un poco, pero a medida que nos han ido mostrando más cosas y la trama que nos pueden sacar, esto puede prometer mucho. Vamos a hablar de algunas de mis expectativas y teorías sobre lo que podríamos ver en esta nueva serie. Hablemos sobre la trama y los posibles arcos argumentales. Sabemos que Dragon Ball siempre ha sido conocido por sus intensas peleas y su exploración de poderes sobrenaturales. Con Dragon Ball Daima me imagino una historia que no solo se centre en la clásica búsqueda de más poder y las bolas de dragón, sino también en enfrentar amenazas mucho más serias y oscuras. ¿Podríamos ver el regreso de viejos enemigos con renovadas venganzas? Pues viendo lo que ha ocurrido anteriormente con Freezer y Cell, podría pasar. De hecho, se ha estado rumoreando que hay dos personajes en la trama que uno se parece a Buu gordo, mientras que el otro se parece un poco más a Kid Buu. Así que cuidado con esto, que son capaces de resucitarnos a Kid Buu ahora. O tal vez un enemigo completamente nuevo, algo que sinceramente prefiero 1000 veces antes. Uno que desafía a Goku y a los guerreros Z de una manera que nunca hayamos visto. No solo físicamente, sino también psicológicamente. Sería increíble. Pero regresando con el tema de Buu, ¿podría Dragon Ball Daima estar preparándose para revelarnos los verdaderos orígenes de Majin Buu? Vamos a profundizar en esto. Para entender esta teoría, primero tenemos que recordar quién es Majin Buu. Sabemos que Buu es una criatura antigua y poderosa que ha existido durante millones de años, absorbiendo a seres poderosos y causando estragos en el universo. Sin embargo, a pesar de su importancia como villano en la saga de Dragon Ball Z, nunca se ha explicado completamente de dónde vino Buu, ni quién lo creó. Se ha mencionado que fue despertado por Babidi, pero no sabemos exactamente quién o qué le dio vida a Buu en primer lugar. Aquí es donde entra Dragon Ball Daima, y si la trama está centrada en revelar los secretos más oscuros del universo de Dragon Ball, incluidos los orígenes de Majin Buu, y voy aún más allá. ¿Qué pasaría si Daima introdujera la idea de que Buu no es una entidad única? Y si resulta que hay otros seres como Buu creados con un propósito específico por algún ser antiguo y aún más poderoso? Imagina que Dragon Ball Daima explore un arco en el que Goku y los demás descubran que Buu fue solo uno de varios seres creados para sembrar el caos en el universo. Esto abriría la puerta a una serie de enemigos nuevos, cada uno con poderes únicos y características especiales, y con sus propias historias de origen entrelazadas con las de los personajes que ya conocemos. Otra de las cosas que podríamos ver en relación a este tema es la resurrección de Kid Buu que comentaba antes, pero con un giro. Y si Dragon Ball Daima revela que Kid Buu era solo una manifestación parcial del verdadero Majin y que el verdadero Buu original es aún más temible y está despertando de un largo sueño, ansioso por reclamar su lugar como la fuerza más destructiva del universo, y fruto de esto se ha producido el efecto de hacer más pequeños a los personajes. Esto podría alimentar también la posibilidad de una narrativa mucho más oscura, donde los guerreros Z no solo tienen que luchar contra amenazas físicas, sino también contra amenazas cósmicas más abstractas y aterradoras. Podrían enfrentarse a la entidad que originalmente dio vida a Buu, un ser antiguo y poderoso que hace que incluso los dioses del universo teman su regreso. Y por otro lado, fuera ya de Buu, ¿recordáis el arco de los dragones malignos en Dragon Ball GT? Sí, sé que muchos estaréis pensando, ¿dragones malignos?
malignos no eran de Dragon Ball GT, que ni siquiera es canon? Bueno, escuchadme antes de sacar conclusiones. Con el tono más oscuro y la posibilidad de explorar nuevas fronteras en la narrativa, esta teoría podría ser mucho más interesante de lo que parece a primera vista. Recordemos un poco el contexto. En Dragon Ball GT, los dragones malignos surgieron como consecuencia del uso excesivo de las bolas de dragón. Cada dragón representaba una bola y encarnaba un pecado o un aspecto negativo del uso constante de estos objetos mágicos. Aunque la saga de los dragones malignos tuvo sus altibajos y no fue universalmente amado, la idea detrás de ellos era muy buena. La magia y el poder no vienen sin un coste, y el uso imprudente de estos puede tener consecuencias graves. Entonces, ¿qué pasaría si Dragon Ball Daima decidía retomar esta idea, pero con un giro más siniestro y profundo? En lugar de simplemente traer de vuelta a los dragones malignos como enemigos a vencer, la serie podría explorar los orígenes de estos seres, o incluso sugerir que hay fuerzas aún más oscuras detrás de ellos. Imaginemos que los dragones malignos no eran simplemente el resultado de la energía negativa acumulada, sino que fueron creados por una entidad maligna que todavía reside en alguna parte del universo, esperando el momento adecuado para desatar el caos. Podríamos estar ante una historia que reimagina a los dragones malignos como avatares de una fuerza cósmica más grande, algo que incluso los dioses de la destrucción no conocen o no pueden controlar. Esta fuerza podría estar relacionada con el Daima en el título de esta nueva serie, un gran demonio, o entidad primordial que ha existido desde el comienzo del tiempo. Quizá este ser fue el que originalmente maldijo las bolas de dragón e hizo que todos redujeran su tamaño como un modo de castigar a aquellos que buscan alterar el equilibrio del universo usando deseos. En conclusión, que ya me estoy enrollando demasiado, el regreso de los dragones malignos en Dragon Ball Daima no sería simplemente un reciclaje de ideas de GT, sino una oportunidad de reimaginar y expandir ese concepto tan bueno que existió en el pasado con una narrativa más oscura, madura y compleja. Y ahora, tras explorar diversas teorías con las que me he fumado tremendo cañón, es claro que esta nueva serie tiene el potencial de llevar el universo de Dragon Ball a nuevas alturas, sea como sea. Así que, ¿qué es lo que realmente espero de esta nueva entrega? Primero y ante todo, espero que Dragon Ball Daima abra nuevas dimensiones en la narrativa. Con su cambio en horario nocturno y un tono más oscuro, esta serie tiene la oportunidad de explorar temas más profundos y complejos que antes no eran posibles. Desde personajes más oscuros y escenarios más gráficos, hasta dilemas morales que nos hagan cuestionar hasta nuestras propias creencias. Quiero ver cómo la serie desafía nuestras expectativas y ofrece una perspectiva fresca y madura del universo que conocemos. Otra cosa que me tiene realmente emocionado es la posibilidad de ver a los guerreros Z enfrentarse a desafíos innovadores y sorprendentes. Ya sea la reaparición de los dragones malignos, reimaginados con una profundidad y una historia más rica, o una exploración más completa del misterio detrás de Majin Buu, estoy ansioso por ver cómo Dragon Ball Daima nos mantiene al borde del asiento. La capacidad de la serie para reinventar conceptos clásicos y darles una nueva vida es algo que siempre ha sido una fortaleza de Dragon Ball. Espero que esta entrega continúe con esa tradición. Y finalmente, tengo la esperanza de que Dragon Ball Daima mantendrá ese espíritu de aventura y exploración que ha hecho que la franquicia sea tan especial. Quiero que la serie no solo nos entretenga, sino que también nos inspire a soñar, a luchar por lo que creemos y a nunca rendirnos, sin importar cuán difíciles sean los desafíos. Después de todo, eso es lo que hace que Dragon Ball sea tan querido por todos nosotros, o eso creo. Así que nada, ¿qué esperáis vosotros de Dragon Ball Daima? ¿Cuáles son vuestras teorías y deseos para esta nueva aventura? Compartidlo aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.